En RCR presentamos Hablemos de Políticas Públicas. Entrevistas, comentarios y el análisis especializado sobre los diseños, gestión y la evaluación de las políticas públicas en el país. Con la conducción de Gustavo Nakamura. Hablemos de Políticas Públicas. Muy buenas tardes desde Lima, muy buenas noches desde Buenos Aires. Enzo, ¿cómo estás? Por supuesto, Gustavo. Bueno, primero que nada, muchas gracias por el placer de poder conversar contigo, con tu programa, que la verdad es siempre muy ameno y una oportunidad para hablar de temas importantes. En cuanto a tu pregunta puntual de Argentina, bueno, Buenos Aires está con un calor infernal, estamos con una ola fuerte de calor de 40 grados. Así que estamos sobreviviendo. Y en cuanto al clima y al contexto, con el caos propio al que nos tiene acostumbrado la izquierda y la socialdemocracia, o sea, con las principales calles tomadas por movimientos sociales, pidiendo por más planes sociales a pesar del déficit fiscal, y todavía con un país que no entra en clima electoral, sabiendo que, bueno, en agosto, con las primarias, en octubre con la primera vuelta y posiblemente con balotaje en noviembre, se define el futuro del país por los próximos 4 años. Así que por ahora te puedo decir, con calor, con problemas de circulación producto de las manifestaciones que no cesan, con un gobierno que no da respuesta a nada. Tuvimos una inflación del 99% todo el año pasado, y ya entre enero y febrero vamos a llegar al 14, así que, bueno, quisiera dar buenas noticias, pero son las que tenemos. Increíble, increíble cómo Argentina, siendo un país tan próspero, siendo la cantidad de recursos naturales que se tienen, ¿no? Porque Argentina tiene mucho recurso natural, la cantidad de turismo que mueve Argentina, todo el mundo es conocido por su gran y exquisito vino, y entre tantas cosas más que buenas que tiene Argentina, además de ser campeones mundiales, hay que decirlo, ¿no? Es increíble cómo la economía argentina se ha venido decayendo poco a poco, llegando a niveles muy, muy complicados, y supuestamente un gobierno que su oportunidad o su lema, mejor dicho, es trabajar por los más pobres. Yo creo que ha habido más pobres, ¿no? La pobreza ha aumentado, la inflación está por las nubes, y por lo tanto es un país prácticamente inviable. Mirá, nos falta un Lionel Scaloni en la Casa Rosada y un Lionel Messi en el Ministerio de Economía. Todo, toda la virtud que expresamos en el campo del fútbol, son todas las carencias que caracterizan a toda nuestra clase dirigente, lamentablemente. Toda descripción que haces en relación al potencial argentino no es ni más ni menos, es así. Ahora, cuando tenemos una clase dirigente que lo único que se dedica es a expoliar los recursos que generan los sectores productivos, a agrandar el gasto público y por ende la carga de impuestos sobre la gente para sostenerse en el poder, y con pocas ideas acerca de una visión de país a largo plazo, tenemos lo que tenemos: una gran villa miseria en medio de terrenos productivos y de una infraestructura propia de una ciudad europea, que es lo que vemos, lo que puede percibir cualquier turista que percibe Buenos Aires. Pero está justamente ahí el desafío, en eh, darle la clave con la clase dirigente que necesitamos cambiar para poder levantar este país, y que no es una cuestión muy distinta en otros países de la región. Creo que en Argentina se nota de manera elocuente por las riquezas que tenemos y la pobreza que también tenemos, pero en América no es muy distinto. Quiero rescatar algo, Enzo, si me permites. Voy a ser un poco incisivo en este punto y después hablaremos del foro, por favor.
Acabas de decir una clase dirigencial importante. Hablando de la clase dirigencial, te pregunto, ¿es a nivel político, a nivel empresarial, a nivel sindical? Porque aquí en el Perú, la clase empresarial hay de todo, no podemos todos meter al mismo saco, ¿no? Eh, Como bien dicen ustedes, hay gente que es salame, ¿no? Y salame, oía que hablábamos en la mañana, este, hay gente que no hace caso, que les importa muy poco la situación que viven en nuestros países o la economía, mientras que ellos sigan facturando, el resto, bueno, pues ellos están tranquilos, ¿no? Mientras que yo sigo facturando, no importa. Tú has visto también en Es Buenos Aires, así. como pasa aquí, que se olvidan, ¿no? El empresariado, hay cierto empresario que sí está preocupado por su país, como pasa aquí, pero hay un grueso empresarial que mientras que esté facturando todo va bien. Sí, 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 sí. La característica principal es que la clase dirigente eh, termina mirándose, trabajando siempre cuyo horizonte principal es su propio ombligo. Eso es lo que Javier Milei con mucha habilidad han dado en bautizarlo y en transformarlo en un concepto político y de marketing político muy interesante cuando habla de la crítica a la casta política. Ahora, también hay que decir que no solamente la clase política, digo, el poder tiene factores. Uno, y fundamentalmente el más importante, es el político, pero también está el económico, además del tecnológico, el psicosocial, el militar, y a nivel económico, las dirigencias empresarias, con tal de cuidar su quintita, como decimos acá, su kiosco, muchas veces apuestan por lo seguro, que no siempre es el progreso del país, en vez de apostar por dirigentes que pueden expresar un cambio real y mucho más virtuoso que lo que se tiene, simplemente por mezquindad. Entonces, eso también hay que decirlo. La decadencia se explica por la clase dirigente política que se desvía de los fines y de la búsqueda del bien común, pero también con la clase empresarial, y acá incluyo también obviamente al sindicalismo, que solamente ahogados en la búsqueda de intereses sectoriales, a veces se pierden de apoyar procesos, movimientos y liderazgos que realmente pueden ser disruptivos y cambiar el statu quo. Interesantísimo. Parece que cuando te escucho hablar, veo lo mismo que pasa en mi país, en Perú, lo pasa en Perú, lo mismo cuando escucho a los chilenos, lo escucho a los colombianos, los escucho a los ecuatorianos, los escucho a los mexicanos, les escucho a todos los latinoamericanos, escucho el mismo libreto y la misma estrategia. Y vamos a hablar por eso, que el año pasado, me acuerdo que cuando te entrevistamos, estábamos muy próximos a hacer un foro, el foro de jóvenes panamericanos, de jóvenes políticos, iba a ser en Bogotá. El año pasado se estaba planteando hacerlo, estaba todo ya armado y lamentablemente no se pudo realizar por razones evidentes, ¿no? Porque en Colombia actualmente vive una situación complicada, ¿no? Muy complicada y tú lo podrás explicar seguro de primera mano porque has estado allá y no se pudo realizar. Pero la buena novedad es que este foro no se realizará en Bogotá, pero sí en Buenos Aires. Cuéntanos un poquito del foro, por favor, Enzo. Bueno, como vos dijiste, a ver, nosotros hablábamos muy entusiastas el año pasado en relación bueno, al foro que íbamos a celebrar en la ciudad de Bogotá en octubre, foro que pretende ser la contracara propositiva del foro de San Pablo, donde pretendemos convocar a la mayor cantidad de dirigentes políticos y también del ámbito de la economía y de la comunicación que sean conscientes de la gravedad del avance de la izquierda en la región, justamente para recuperar una agenda del sentido común, una agenda que naturalmente tiene que ver con el orden, con la seguridad, con la prosperidad económica, con la defensa de la dignidad humana, que en otras palabras es una agenda derecha. Eso que íbamos a hacer con mucho esfuerzo en Bogotá, lamentablemente por cuestiones de seguridad, nos obligaron a cambiar, lo cual en un sentido
más allá de la frustración y de las incomodidades que genere eso para la organización que ya estaba montada, hablan positivamente del trabajo y del esfuerzo que se venía haciendo, porque significa que en algún sentido molestamos al poder, en este caso al gobierno de Gustavo Petro, y en concreto de donde surgieron las principales amenazas, que fueron la primera línea de Colombia, estas agrupaciones de, digamos, guerrilleras urbanas que han alterado la paz social en Colombia y que están identificadas con la izquierda castrochavista. Eh, eso de alguna manera confirmó el rumbo que buscábamos, que era articular una red de dirigentes que pudiéramos darle la contra y pasar a la ofensiva en relación al Foro de San Pablo y en relación al socialismo del siglo XXI. Es por eso que una vez que pasó fin de año, vinieron el descanso natural de principio de año, es que reactivamos y hemos encaminado todos los esfuerzos para concretar eso que iba a ser en Colombia y que se va a dar en el país campeón del mundo, por supuesto, en Argentina. No, y hacerlo en Buenos Aires nos da la seguridad de que vamos a poder reunirnos sin problema para trabajar una agenda de trabajo, para individualizar a todos aquellos dirigentes que vamos a estar dándole la batalla al socialismo del siglo XXI. Y déjame decirte, por ejemplo, ayer estaba haciendo un relevamiento, si Dios quiere y hasta el momento vamos a tener garantizada la presencia de por lo menos 16 países, todos de América, más algunos países de Europa como España, Hungría, posiblemente Polonia, con lo cual este esfuerzo, que obviamente es latinoamericano, es americano, pero que no perdemos la visión global que tiene que tener basándonos y ayudándonos de otros dirigentes de otros países que de una manera distinta, pero también sortean desafíos similares como son los casos de los países, por ejemplo, de Europa. Totalmente, Enzo. Qué interesante que a pesar de no realizarse en Bogotá, hoy hay nueva casa y será en Buenos Aires. Los campeones del mundo van a jugar de locales, como bien lo decimos, van a jugar ustedes de locales, los organizadores de esta historia. Y de ahí ha habido un cúmulo de voluntades que nos hemos ido uniendo en esta historia paulatina, donde se está dando una convergencia muy interesante. Hemos visto algunos signos de algunas instituciones que van a participar. Nos comentas que va a haber parlamentarios de 14 países, personas vinculadas a los centros de pensamiento y con una agenda concreta a trabajar. Yo te pido un favor para ver si podemos ir brevemente a una pausa, un minuto para tomar algo de agua con el calor que hace allá en Buenos Aires y el calor que hace en Lima, un minuto para ir a una pausa y regresar para que nos comentes brevemente quiénes participan, los que se pueden saber ya, de qué va a consistir los temas, qué días van a ser para que ya vayamos calentando el ambiente porque ya estamos quincena de marzo y nos falta muy poco, ¿no? Ya Enzo me está mirando con cara de hambre porque ya tiene que ir a cenar allá en Buenos Aires. Enzo, vamos directo, al grano, como decimos acá, o al punto, como dicen también, a ver si la carne está al punto. ¿Quiénes van a estar, hermano mío? ¿Quiénes van a estar allá, en Buenos Aires, este evento que se va a realizar, entiendo, en el mes de junio, 1, 2 y 3 de junio, en Buenos Aires? Coméntanos un poquito quiénes, de los que se puede saber ya, y también cuáles son los temas a tratar. Muy bien, gracias por la pregunta. Bueno, en primer lugar, el público, hay dos tipos de público, porque están por un lado quienes van a participar y son muy importantes su presencia en el evento y no estén en los paneles, y quienes van a exponer definitivamente como expositores en alguno de los paneles. Los temas que se van a tratar, justamente lo que queremos y lo que buscamos desde este foro y en el evento, es salir del paradigma de esa izquierda llorona que muchas veces caracteriza a la nueva derecha, de juntarse a llorar, a hacer catarsis por lo malo que está la situación, por cómo avanza la izquierda, y contarnos lo bueno que somos, y no establecer un diagnóstico real con puntos de partida para trabajar en una agenda articulada a nivel regional
como sí hace la izquierda. Entonces, en razón de eso, es que hemos diseñado algunos paneles para poder tener una idea conceptual de lo que hay que hacer y otros para empezar a discutir cómo vamos a hacer este trabajo. Por eso, por ejemplo, vamos a tener un panel de primer nivel sobre geopolítica para entender bien cómo está el tablero del poder político en la región. Ahí vamos a tener, por ejemplo, a dos especialistas en la materia en política internacional, como son Fabián Calle, también periodista del Americano Media, o Mariano Causino, diplomático importante en el gobierno de Mauricio Macri. Vamos a tener un panel sobre comunicación política y batalla electoral para poder tener algunas líneas de cómo debemos mejorar y en qué puntos debemos mejorar la comunicación para tener un discurso desde nuestro sector ideológico que penetre los segmentos que habitualmente llegamos, pero en los que nos encasillamos y que nos permite también ser competitivos electoralmente y no le tengamos que pedir prestado a la izquierda el discurso para ganar elecciones. Ahí te voy a dar la primicia de la posibilidad muy fuerte de que podamos contar de manera virtual, no presencial por razones de fuerza mayor, por el proceso judicial que enfrenta, pero casi con seguridad lo tengamos Steve Bannon, el gran estratega de Trump en las elecciones de 2016. Vamos a tener un panel de congresistas, de legisladores, para que empiecen a reflexionar y a discutir entre ellos cuál es la agenda política que tenemos que tratar en nuestros parlamentos, en los diversos temas, por ejemplo, en materia cultural para poner un límite a todo lo que es la legislación de género, en materia de seguridad para ver cómo avanzamos con una legislación más violenta contra el crimen organizado, en materia de economía para empezar a levantar todas las regulaciones que hay sobre los contribuyentes y sobre el sector productivo. Vamos a tener además un panel en el cual ustedes van a ser parte, que va a ser el panel de think tanks y de organizaciones de la sociedad civil, donde diversos think tanks y organizaciones van a contar cuál es su trabajo, que luego tiene impacto político en la generación de una agenda del sentido común. Entonces, desde el Instituto de Innovación de Políticas Públicas, al CEU de Madrid, al Instituto de Derechos Fundamentales de Hungría, a Nueva Democracia de Colombia o Federalismo y Libertad de Argentina, van a poder dar su testimonio de cómo desde la sociedad civil organizada se puede tener impacto en la política, de cada uno desde su ámbito de influencia, en la generación de cuadros políticos de derecha, en campañas de comunicación, etc. Vamos a tener además un panel muy especial para hablar sobre la situación de la seguridad en el hemisferio, para ponernos al día sobre la lucha contra el narcotráfico, cómo el terrorismo islámico se ha inmiscuido entre el narcotráfico y el crimen organizado en nuestra región. Bueno, esos son algunos de los tópicos. Y vamos a contar con la presencia de congresistas de toda la región. Por ejemplo, va a estar el senador Portiño, que fue jefe de bancada de Jair Bolsonaro. Vamos a tener al presidente de los Young Republicans, de los jóvenes republicanos de Estados Unidos. Vamos a contar con importantes dirigentes. Por ejemplo, vamos a tenerlo al CEO de Project Veritas, esa ONG interesantísima de Estados Unidos, que con su sistema su metodología de cámaras ocultas desbarató y visibilizó el gran negocio de organizaciones criminales como Parenthood, entre otros. Perfecto, Enzo, interesantísimo. Muchos parlamentarios, entiendo, de diversas naciones, en Perú también, ya se ha cursado a la parlamentaria invitada, no vamos a decir el nombre todavía, vamos a dejar un poco en suspenso, pero una de las cosas que me ha llamado la atención es que aquí hay diversidad de partidos políticos. No es un foro político per se de una tendencia o una sola línea. Acá hay líneas marco comunes que tenemos todos, porque claro, la derecha lamentablemente o la centroderecha latinoamericana está dividida, ¿no?
Algunos dicen yo soy de tal, no soy de tal, yo voy a este, no voy al otro. Y claro, esto pasa cuando fundaciones políticas lo hacen, y lo entiendo, es válido que lo hagan. Yo ya les voy a dar una exclusividad, nada más le digo, se acerca un foro pronto acá en Lima, ya la otra semana, el viernes, estaré autorizado a decir, en esta semana apenas puedo, cuando me den la autorización lo diré, pero vendrá un foro a Lima, de un centro o una fundación política, ¿no? Y de un partido político. Es válido eso. Pero este es un tema mucho más abierto, donde nos hemos unido centros de pensamiento, medios de comunicación, partidos políticos, congresistas, de un espectro mucho más amplio, que tenemos un común denominador y que tenemos un enemigo en común, porque eso hay que decirlo así, un rival político en común. Y eso es importante rescatarlo, ¿no? La diversidad de gente que se va a encontrar de diversos países, pero creo que esta es la riqueza de este foro, de este lugar, de este evento que se va a realizar. Enzo, ¿nos podrías decir las fechas? Ya casi seguro que va a ser el evento, más que lugar, fechas y más o menos cuál va a ser la temática. Ya la temática nos has dicho, los temas. Dinos por favor si nos puedes decir ya fechas exactas y bueno, ¿y qué novedades vienen en los próximos días o semanas? Bien, primero que nada, Gustavo, déjame hacer mías tus palabras. Y es eso que dijiste de que el enemigo es uno, es la izquierda, es el socialismo del siglo XXI, es el narcoterrorismo, son las dictaduras, empezando por la más longeva del continente con sus ramificaciones en Nicaragua y en Venezuela. Ese es el enemigo. Andar con el derechómetro o haciendo evaluación de purismo ideológico, a ver quién es más de derecha, quién es más libertario, es de una obscenidad a esta altura con los problemas que tenemos, que no amerita el menor reparo, y lo que tenemos que hacer es aunar fuerzas. Por ende, acá la distinción si es extrema derecha o centro derecha, poco importa. Importa que estemos de acuerdo en la agenda del sentido común. Después cada uno tiene temas que les da un valor mayor o pone un énfasis distinto, pero es la agenda del sentido común expresado en lo que es el lema del foro, que es por una América libre, segura y próspera. En ese sentido, dicho esto, voy ahora hacia la respuesta y el foro se va a realizar, obviamente, este año, los primeros días de junio, concretamente el día 1, 2 y 3 de junio. El día 1 es un día más tranquilo porque va a empezar para recibir a quienes vienen de afuera de Argentina para hacer un recorrido histórico un recorrido por el casco histórico de Buenos Aires y ya con una recepción en la legislatura porteña, para ya los 2 días fuertes de trabajo, de mucha intensidad, van a ser el día viernes 2 y sábado 3 de junio, que estará terminando en la noche, en la tarde-noche, con la presentación de la Carta de Buenos Aires, que va a ser como el carnet de identidad, donde van a estar la declaración de los principios que esta red de jóvenes políticos se dispone a defender a lo largo y ancho de nuestra región y contra este enemigo común que ya muy bien hiciste referencia. Bien interesante, y con esto no te quito más tiempo, Enzo, porque sé que ya allá en Buenos Aires ya va a ser las 9 de la noche. Eh, una de las cosas que hay que rescatar de esta historia es que esta es una iniciativa de varias personas latinoamericanas. Somos nosotros los que nos hemos conversado, unido, y ha salido esta iniciativa de parte de ustedes. Agradecemos infinitamente que centros o instituciones desde España, desde Hungría, tú has mencionado, probablemente Polonia, el mismo Estados Unidos, puedan ser parte de este evento. Pero hay que rescatar que la solución o la iniciativa a este foro ha salido en canchas latinoamericanas, ¿no? Ha salido desde aquí y eso es importante, ¿no? Bueno, mira, esto que decís me da pie para hacer una aclaración, no una aclaración, una acotación que a alguien le puede parecer antipática, pero es la verdad. No es menor esto que señalás, y es la iniciativa
por emprender este esfuerzo tan grande de constituir una red que tenga una finalidad operativa para defender las libertades, los derechos humanos, el capitalismo, frente a la amenaza del socialismo que campea en nuestros países, no vino de las usinas de pensamiento, por más lúcidas que sean, de un país de Europa, ni de otro hemisferio. Surgieron de acá, de Latinoamérica, porque nosotros, los latinoamericanos, entendemos mejor que nadie, porque es lo que nos toca, no es porque seamos más inteligentes, cuáles son las necesidades que tenemos. Por eso acá hay un valor importantísimo en lo que acabas de decir, en relación a dónde surge. No tenemos, por eso la carta va a llevar el nombre de una ciudad importante, bueno, donde va a ser la sede, pero de América, y por eso quienes constituimos esto somos americanos de la iberosfera o de habla portuguesa o incluso de habla sajona, pero que somos americanos. Entendemos mejor que nadie lo que es el flagelo de la droga, lo que es el aplastamiento de las libertades individuales, en algunos países más acentuado, en otros menos. Entonces no es un tema menor que esto haya surgido de jóvenes que sin etiqueta partidaria y sin clasificaciones, sin cometer excesos en las clasificaciones ideológicas, nos echemos a trabajar porque el trabajo que tenemos por delante es inmenso. Totalmente, Enzo. Bien, Enzo, no te quito más tiempo, ya estás tomando el mate y van a ser las 9 de la noche, 10 para las 9 de la noche en Buenos Aires, acá 10 para las 7 en Perú. Te mando un abrazo. Este es un primer inicio. Poco a poco iremos conociendo qué personas más van a estar viendo de diferentes lados. Estamos todavía quincena de marzo. Volveremos de acá unas semanas a entrevistar a otras personas del foro y así vamos calentando el ambiente y para la primera semana de junio estar todos en Buenos Aires. Vamos a hacerlo como hacen ustedes el asado. Vamos a poner las brasas, tranquilo, con calma, y que la carne se vaya haciendo como tiene que ser, con calma y suave, sin apuros, pero las cosas se harán bien, y por algo se está haciendo en Buenos Aires y tocará este momento histórico también para ustedes, porque están próximos a una elección. En Perú no sabemos todavía, esa es la verdad. Solamente lo único que sabemos es que estamos vivos y estamos aquí. Así que te mando un abrazo. Lo único seguro que pueden tener en Perú, cosa que envidiamos acá en Argentina, es la estabilidad del Banco Central. Todo lo demás es verdad que está en incertidumbre. No, hablando en serio, muchas gracias, Gustavo, por siempre por el espacio. La verdad que el trabajo que hacen ustedes, el Instituto de Innovación de Políticas Públicas, y la vocación por unir fuerzas es envidiable y lamentablemente pocas veces visto, así que uno se siente muy cómodo y desde ya que cuenten con nosotros, conmigo personalmente y con cualquiera de nuestros miembros de nuestro equipo para poder conversar con ustedes y ojalá podamos tener una nutrida comitiva de peruanos en Argentina, porque aparte no nos olvidemos que ustedes, más allá de que en algún momento un gobierno argentino se comportó mal con ustedes, para los argentinos Perú es un pueblo hermano al cual le estamos profundamente agradecidos y que los vamos a hacer sentir como en casa. Eso ténganlo por sentado, che. Seguramente hay un grupo nutrido. Ya no te adelanto más, acaba de confirmarme una parlamentaria, no quiero dar más nombres, que me está escribiendo por interno, pero ya me confirmó. Tengo que hablar con ella para que pueda estar también en este evento. Ya les avisaremos quién será en su debido momento. Pero bueno, eso es importante, que la gente se va sumando. Una parlamentaria peruana, me ha confirmado un parlamentario ecuatoriano también. Así que nada, vamos poco a poco, se irán enterando los nombres, pero la que se va a montar va a ser muy importante y esto es un esfuerzo de todos para hacer que esto sea posible. Enzo, te mando un abrazo y estamos conversando ya en las próximas semanas. Perfecto, un abrazo para vos, Gustavo, para toda tu gente del equipo de producción, que se nota que hacen un esfuerzo muy grande, y a toda tu audiencia. Que andes muy bien. Gracias, cuídate. Estuvo con nosotros Enzo Di Fabio, directo desde Buenos Aires, Argentina. Hemos presentado Hablemos de Políticas Públicas. Nos reencontramos en nuestra próxima edición.